Popular ha perdonado desde hace 15 años los pagos por responsabilidad civil de los asesinos de ETA, permitiendo aún así las excarcelaciones masivas de los terroristas. Un agravio más que viene a sumarse a los muchos de los que son objetos las víctimas del terrorismo, que contemplan perplejas cómo los criminales se benefician de una suerte de amnistía encubierta sin necesidad de pedir perdón o abandonar la banda y colaborar con la policía en la desarticulación de la misma. No es la primera traición del gobierno del PP y más concretamente de Mariano Rajoy a las víctimas de ETA, a las que prometió todo lo contrario de lo que ha venido haciendo respecto a la banda terrorista desde que ganó las elecciones en el año 2011. Asistimos perplejos e indignados a la derogación de la doctrina Parot, que permitió la excarcelación de decenas de etarras, entre los que se encontraban algunos de los más sanguinarios. Todo ello tras haber escandalizado a la sociedad española con la puesta en libertad de Bolinaga, alegando razones humanitarias. José Antonio Bolinaga, que hay que recordar fue verdugo, entre otros, de José Antonio Ortega Lara y asesino de 3 guardias civiles. El incumplimiento de la ley de partidos, la asunción de la hoja de ruta iniciada por Zapatero y un largo etcétera de una herida que sigue supurando en las víctimas. En días como hoy todavía hay terroristas que justifican que algunos quieran seguir matando. Comenzamos. Hay razones para continuar con la lucha armada, pues estamos en un punto de frustración que finalizaría solucionando el problema de los presos políticos. ETA quiere dejar las armas, pero el Estado no quiere saber nada de eso. Si ETA deja las armas, el Estado golpeará con más rabia. Pues saludamos ya a los invitados de esta noche. Juan Ernesto Pfluger, periodista experto en interior de Gaceta.es. Muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz. También nos acompaña esta noche Santiago Abascal, presidente de Vox. Buenas noches y Otegi a prisión. Clarísimo ya su reivindicación desde el primer minuto. El señor Alfonso Sánchez, presidente de la VT. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Muchas gracias. Y como no, Eduardo García Serrano, periodista de esta casa. Buenas noches, Beatriz. Otegi a prisión y el carnicero de Mondragón, Cubati y los demás también. Clarísimo, pues si les parece vamos a empezar por esa información que les contaba al inicio de este especial informativo, y es que el Gobierno ha perdonado a los etarras sus pagos por responsabilidad civil. Unas indemnizaciones que obligan al asesino a restaurar el daño causado, no solo con su condena carcelaria, sino también a través del pago de una cantidad económica a las víctimas de sus crímenes. Indemnizaciones que adelanta el Estado y que jamás ha reclamado a los terroristas. Es necesario explicar que para acceder a los beneficios penitenciarios, los terroristas están supuestamente obligados a garantizar estos pagos. Sin embargo, no se les exige desde al menos 15 años, facilitando aún así sus excarcelaciones. El conjunto de los presos de este grupo terrorista debe por este concepto algo más de 350 millones de euros. Una exclusiva de Juan Ernesto Pfluger. Pfluger, ¿por qué el Gobierno ha perdonado los pagos por responsabilidad civil a los terroristas? Bueno, pues todo apunta a que en esa hoja de ruta a la que hacías referencia en la introducción, marcada desde los tiempos de Rubalcaba como ministro del Interior, bajo la presidencia de Rodríguez Zapatero, una de las concesiones que debía hacer el Estado para avanzar en lo que ellos llamaban el proceso de paz, es decir, la claudicación del Estado ante la banda terrorista ETA, era la salida de los presos terroristas, de los presos condenados de las cárceles, para de esa forma intercambiar la principal reivindicación que ha hecho siempre la banda terrorista. Pues en esa cesión, en esa claudicación, la parte económica era importante. ¿Por qué? Porque acumulaban sanciones por responsabilidad civil. ¿Qué ocurre? El cálculo que se hace el Gobierno es el siguiente, tanto en tiempos de Zapatero como ahora bajo la administración de Rajoy. El cálculo que se hace es como el Gobierno adelanta esos pagos a las víctimas una vez que se sentencia firme, las víctimas han recibido ese dinero y van a pensar que van a silenciar a las víctimas en esas reivindicaciones. Y nosotros lo que hacemos es, como nadie se va a enterar si han pagado o no han pagado, porque es una cosa de nuestro abogado del Estado que trabaja a nuestro servicio y el abogado de las gestoras propresos de la banda terrorista ETA, como es una cosa entre nosotros, pues nadie se va a enterar. ¿Qué ocurre? Que al final el pago de esas responsabilidades civiles tienen que estar registradas y recogidas en diferentes boletines. El boletín oficial del Estado y en algunos casos los boletines propios de las administraciones de justicia. Y el reflejo es que en los últimos 15 años no llega al 1.000.000 de euros sobre los 350.000 que tenían que pagar. Eso a cualquier persona con una deuda con el Estado no se lo consienten. Sin embargo, ellos han tenido ese beneficio. Es un beneficio más de cara a esa excarcelación programada y acordada de presos. Señor Sánchez, ¿y consiguen su objetivo? ¿Consiguen silenciar a las víctimas? Pues mire, yo comentarle que en el juicio contra de Juana, cuando yo era delegado de Madrid de la Asociación de Víctimas de Terrorismo... pues ¿usted es víctima de Juana? Soy víctima de Juana. Entonces, en el juicio contra Inestrillas,
En las declaraciones que hizo de Juana se jactaba de que, bueno, que él no necesitaba de ciertas cosas porque él vivía holgadamente en la cárcel con los derechos de autor de 2 libros que tenía publicados. Entonces, ahí se nos encendió la bombilla, y no como asociación de víctimas, porque no se nos permitía la Audiencia Nacional, sino como víctimas directas de Juana, y que habíamos cedido los derechos. Por la Ley de Solidaridad del año 99, cedes los derechos al Estado de ejecución, de ejecutar pues ese reintegro de ese dinero, de esas indemnizaciones al Estado. Nosotros sí que nos personamos en la Audiencia Nacional, otro compañero y otro, Guardia Civil y yo, a título personal, con un poder notarial, con la abogada de entonces de la Asociación de Víctimas de Terrorismo, y hicimos esa reclamación de esos derechos. Supimos a posteriori que se le embargaron esos derechos de autor, pero no sabemos, y luego la Audiencia Nacional nunca nos comunicó, ni a nosotros en persona, como parte principal de esos procedimientos iniciados, que se había llevado a efecto ese retiro de ese dinero que este criminal recibía por esos libros publicados. Señora Abascal, quería apuntar algo. Bueno, aquí se indicaba, yo creo que a nadie se le ha pasado desapercibido, que es el Estado el que adelanta estas indemnizaciones. Son las personas que nos están viendo, son los ciudadanos españoles a través de Hacienda, somos todos los españoles, incluso las víctimas del terrorismo que pagan sus impuestos. Es verdaderamente cruel y paradójico. No estamos, de todas formas, ahora que saco a colación a Hacienda, ante una ruina económica. Estamos ante una ruina moral de primer orden, una ruina moral patrocinada por los distintos gobiernos de la nación desde que el presidente Zapatero inició la hoja de ruta de la rendición ante la banda terrorista ETA. Hoja de ruta que el otro día aclaraba ante toda la audiencia que seguía La Sexta, Arnaldo Otegi. Eduardo, ahora mismo te daré paso, pero si me permites me gustaría recordar algunos casos más, porque no es el primer guiño o beneficio que el gobierno de Mariano Rajoy concede a los presos de ETA. Hagamos memoria. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Beatriz, y buenas noches a todos. Tendríamos que empezar hablando en primer lugar de las excarcelaciones de presos, y es que gracias a la vía Nanclares esta legislatura nos deja ni más ni menos que 269 terroristas en libertad. Para acogerse a esta vía, la vía Nanclares, hay que cumplir algunos requisitos como pedir perdón, cosa que no han hecho, y pagar indemnizaciones. Quédense con este dato porque lo retomamos en unos instantes. Además, por criterios médicos, también se liberó a otros como a Bolinaga. Finalmente, el asesino de 6 personas murió en su casa, pero sus imágenes tomando vinos con amigos hicieron mucho daño entre las víctimas del terrorismo. Además, en 2013... el Tribunal de Estrasburgo falló en un caso concreto en contra de la doctrina Parot. Esto significaba que había que dejar a una presa etarra en libertad, a una sola. No fue así. Hay hasta ahora 72 etarras en la calle basándose en esta sentencia. Tampoco podemos olvidar el incumplimiento de la ley de partidos, gracias a la cual, y solo siguiendo los criterios de Guardia Civil, Policía y también del Tribunal Supremo, se podría haber ilegalizado Bildu. No se ha hecho. Tenemos a la izquierda abertzale de nuevo en las instituciones. El PP ha cumplido también la hoja de ruta de Zapatero. ¿Y cómo lo sabemos? Pues gracias a lo desvelado por el histórico dirigente de Batasuna, Rufino Echevarría, actualmente en las filas de Sortu, que en el mes de enero descubría por primera vez los acuerdos a los que llegó el gobierno socialista en 2011 con ETA. ¿Adivinan qué incluían? Pues la liberación de presos y la vuelta a las instituciones. Y por último tenemos el tema de las indemnizaciones que mencionábamos antes y que explicaba Juan Ernesto Pfluger. El pago de la responsabilidad civil es la obligación que tiene un condenado de reparar mediante el pago de una cantidad el daño provocado. También lo pide la vía Nanclares. Los presos de ETA deben a sus víctimas, como decíamos, más de 350 millones de euros. No han pagado ni siquiera uno a día de hoy. Es cierto que este modus operandi no ha empezado con el gobierno de Rajoy, pero desde luego, Beatriz, sí se ha mantenido. Pues muchísimas gracias, María, ha quedado clarísimo. Eduardo, tenías el turno de palabra. Sí, esto es una abyección más protagonizada, ejecutada por Rajoy, pero no diseñada por él. Hay que recordar que esta es una vieja aspiración no solo de ETA y del mundo batasuno y abertzale, es una vieja aspiración de esos separatistas de mocasín tafilete y traje cortado por los mejores sastres ingleses que viven en Negur y Las Arenas y que son los señoritos del PNV. Ya Arzalluz llegó a decir, con el cinismo repugnante que caracterizaba a Arzalluz, que lo de las indemnizaciones civiles de los etarras a sus víctimas era una atrocidad, porque condenaba a la pobreza a estos chicos que salen de la cárcel
y que no van a tener recursos económicos. Esto es sencillamente abyecto, es un insulto a las víctimas del terrorismo que, como ha recordado Santiago Abascal, son los que con sus impuestos, o sea, a Irene Villa, que ETA le arrancó las piernas de un bombazo, Irene Villa en su declaración de la renta lleva implícita la cruz para ETA, no para la Iglesia Católica, para ETA, porque de sus impuestos va a salir la cantidad que ellos tienen que pagar para indemnizar a las víctimas que han reducido a la condición de tal. Irene Villa, cualquier víctima del terrorismo, lleva en su declaración de la renta, esa que estamos haciendo ahora y a la que Montoro nos llama, lleva una cruz que no se ve porque una parte de sus impuestos va destinada a pagar las indemnizaciones de ETA, porque el gobierno no tiene el valor de hacerles una paralela a los etarras. Si cualquiera de los que estamos aquí nos vamos en 200 euros en la declaración de la renta, Cristóbal Montoro nos cruje. Pero ay, Dios mío, con la declaración de IRPF de esa partida de canallas que no se han arrepentido, que han salido de la cárcel mintiendo un arrepentimiento, que se niegan a colaborar con la policía y a señalar dónde están ahora mismo los zulos con armamento de ETA, porque no estamos en una paz, ni siquiera fingida. Estamos, hay que recordarlo, en una tregua indefinida tutelada por las pistolas de ETA. ETA volverá a matar cuando lo considere conveniente. El carnicero de Mondragón lo ha dicho y sigue en libertad. Cuando ETA me lo ordene, volveré a matar. Estamos en una tregua indefinida tutelada por las pistolas de ETA, ante la que la sociedad española se ha puesto de rodillas, porque el gobierno, los gobiernos, la han obligado a ponerse de rodillas. Santiago, ¿coincides con esta opinión de Eduardo? No, yo coincido plenamente, pero aquí se hablaba del arrepentimiento y del perdón, y a mí me daba que pensar, porque creo que en todo este proceso tenemos una sociedad, y muy especialmente unas instituciones públicas, que están desarbolados y desarmados intelectualmente. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se han dicho cosas tremendas. Se ha dicho, por ejemplo, que sin violencia todas las ideas eran defendibles. Se ha dicho también que, bueno, que si pedían perdón, que si se arrepentían. Y yo me niego, para empezar, ni han pedido perdón ni se han arrepentido, pero es que además yo me niego a considerar el arrepentimiento como una categoría penal. Es una categoría de orden moral. Es decir, el que se arrepienta, allá se componga en la otra vida, el que tenga fe con quien tenga que hacerlo. Pero es que después de la comisión de ese tipo de crímenes que algunos han conseguido salir, ¿qué tipo de arrepentimiento es creíble? El único arrepentimiento creíble, como diría Gustavo Bueno, en una posición llevada a la raíz, sería el suicidio. Pero claro, no podemos esperar un gesto de honor de esas características en un terrorista. Así que el único arrepentimiento creíble sería la permanencia voluntaria en prisión. Pero tampoco podemos esperar que un terrorista, después de haber asesinado a muchísimas personas, haga eso. Por lo tanto, lo que tenía que haber hecho la democracia española desde el año 78 es implantar la cadena perpetua sin revisión y de manera inmisericorde con este tipo de crímenes que no tienen perdón. Sería importante, yo creo, llegados a este punto, explicar, hacía referencia María Durán a la vía Nanclares, a la doctrina Parot. Si le parece, señor Fluger, explíquenos en qué consiste la vía Nanclares, cuántos presos se han beneficiado, cómo se aprobó, qué gobierno lo aprobó. Bueno, la vía Nanclares es una introducción en la política penitenciaria que beneficia, se llama vía Nanclares porque se empieza a aplicar en la cárcel de Nanclares de Oca, y lo que establece es que se pueden acceder a beneficios penitenciarios por parte de los presos de la banda terrorista cumpliendo 4 condiciones. Normalmente se suelen citar 3 y se suele dejar fuera precisamente lo del pago de las responsabilidades civiles. Pero las 4 condiciones son, en primer lugar, manifestar arrepentimiento y renunciar a la vía del terrorismo como lucha dentro de la sociedad. La segunda, pedir perdón y disculparse ante las víctimas del terrorismo. La tercera, colaborar con la justicia en la resolución de los crímenes que quedan sin resolver. Y en cuarto lugar, pagar las responsabilidades civiles. Ya desde que se introduce esto, que es una introducción de la segunda legislatura de Aznar, aunque hasta 2008 no se empieza a aplicar, desde la introducción de esto ya está claro que hay una vía de excarcelación más factible para los presos que no tienen por qué cumplir el rigor penitenciario que hasta ese momento se les ¿Pero esto se ha cumplido? ¿Se ha cumplido? O sea, no. ¿todos los etarras excarcelados han pedido perdón? Hay algunos que solamente han manifestado su rechazo a la banda terrorista, otros, este ha sido como en vez de cumplir las 4, el 100% de las condiciones,
se les ha dejado nada más que la vía de una sola o dos de las condiciones. Otros han hecho una petición ficticia a las víctimas de aquella manera, ninguno prácticamente ha pagado la responsabilidad civil y, por supuesto, les entra una amnesia brutal cada vez que son llevados a un juzgado para colaborar con la justicia en la resolución de los atentados que quedan por resolverse. Estamos hablando de cerca de 350 atentados que todavía no se conocen y no han sido resueltos. Señor Sánchez. A ese punto, comentar por la amnesia de Valentín Lasarte. Yo he sido testigo en la Audiencia Nacional de cómo se ha juzgado por asesinato a Chapote, sobre todo en el asesinato del Brigada del Ejército, del Brigada de Juan. Estaba allí su viuda, uno de sus hijos, y bueno, por Valentín Lasarte, por entrar en una amnesia absoluta, teniendo a Chapote delante, yo me acuerdo, o sea, de cuándo nació mi hija, de cuándo nació mi hijo, de cuándo hizo la comunión. ¿No te vas a acordar de cuándo le pegaste un tiro a una persona en la cabeza? Pues Valentín Lasarte no ha colaborado con la justicia, y lo que es impresentable por parte del Gobierno y por parte del Ministerio del Interior y por parte del Ministerio de Justicia y por parte de las autoridades judiciales, de que a ese individuo, de que ese asesino, si no cumple los puntos de la vía Nanclares, esté de paseo y salga de fin de semana y salga con su mujer y salga con su hijo cuando los asesinados no pueden salir. Sí, yo me creo entiéndeme, la amnesia de Valentín Lasarte, por la sencilla razón de que Valentín Lasarte ha demostrado a lo largo de su asquerosa ejecutoria que es un mierda. Un mierda, en el sentido más castizo de la expresión. Lo que todos conocemos cuando decimos ese tío es un mierda, eso es Valentín Lasarte. Valentín Lasarte, cuando es detenido por la policía, que además es el asesino de Goyo Ordóñez, ¿eh? Cuando es detenido por la policía, Valentín Lasarte levanta las manos, arroja su arma, y dice: no disparéis, soy Valentín Lasarte. Y se defeca y se orina encima, de miedo, de puro miedo. Hasta el punto de que la policía tuvo que prestarle un mono de los que llevaba en su dotación, porque se había ensuciado como un bebé con gastroenteritis. Cuando la policía le detiene, se defeca y se orina encima. El bravo Valentín Lasarte, que mientras Goyo Ordóñez comía en el casco viejo de San Sebastián con María San Gil, se acerca por la espalda y le descerraja 2 tiros en la nuca. Por la espalda, porque fue incapaz de enfrentarse de frente, valga la redundancia, a ninguna de sus víctimas. Todos estos asesinos son, como hombres, son unos mierdas. Pues Eduardo, de esta catadura, estos asesinos de esta catadura, no tiene sentido que el juez de Prada afirme en el Ayuntamiento de Tolosa de que en este país las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han torturado. Que lo diga un juez de la Audiencia Nacional, yo creo que es de una gravedad pues muy elevada. Sí, pero eso está en el libro de estilo de los terroristas. Cuando son detenidos, lo primero que tienen que decir es que me han torturado. Eso, y lo malo es que cala. Eso está en el Zutabi, en el libro de los terroristas, pero no en el de un magistrado juez de la Audiencia Nacional. Eso es lo grave. Eso es lo malo. Bueno. Depende ha habido magistrados que han hecho desfilar a los etarras a cara descubierta a los guardias civiles y a los policías a cara descubierta ante los etarras y sus familiares. Eduardo, he sido guardia civil. No te tengo que contar nada. Señora Abascal. Ha contado Eduardo García Serrano de una manera muy gráfica y con todo lujo de detalles escatológicos, la actitud de un etarra en concreto. Pero que no piense la audiencia que describía a un ejemplar concreto de etarra, no. Este es el etarra paradigmático. Este es el proetarra paradigmático. Este mismo fin de semana yo tenía que aguantar en mi pueblo, en Amurrio, parece que las cosas han pasado, que se vive completamente en paz, como un grupo de unos 150 individuos insultaban a mi padre llamándole fascista de mierda, iros a España, desde la distancia y aprovechándose del tumulto. Minutos después, ya disuelto el grupo, yo solo me cruzaba con media docena de ellos y no acertaban más que a mirarme con precaución. Iba completamente solo, acompañado de mis hijos menores. Son unos auténticos cobardes. Lo han sido siempre. No tienen, por supuesto, son desde un punto de vista moral unos auténticos miserables. No tienen la más mínima hombría. Son unos auténticos cobardes. Ese es el etarra paradigmático. Valentín Lasarte no es más que un etarra ejemplar y un ejemplar de etarra. Y como esos, muchísimos han salido beneficiándose de la derogación de la doctrina Parot, decidida por el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué creéis que el gobierno decidió acatar de manera rápida y, vamos, sin ningún tipo de contemplación lo dictado por el Tribunal de Estrasburgo?
Le servía al cumplimiento de la hoja de ruta sin ningún género de dudas. Cuando se decreta la derogación de la doctrina Parot, que no era sino una forma diferente de reducir las penas por los diferentes beneficios que pueden tener los presos en España, hasta ese momento, hasta la aplicación de la doctrina Parot, los presos en España solamente podían reducir pena, descontaban a partir de la pena máxima, que era de 30 años en estos casos. En este caso, lo que se hace es no del cómputo total, como se ha dicho muchas veces, de las penas reducirlas, sino de cada una de las penas se va reduciendo la parte proporcional. De tal forma que un preso que tiene una condena por 5 asesinatos no reduce sobre 30 años, sino sobre los 27 o 30 que le hayan puesto por cada una de ellas de forma proporcional. De tal forma que el cumplimiento de las penas se convierte prácticamente en íntegro, porque personas condenadas a 130, a 140 años de cárcel empezaban a contar desde casi esa cantidad. Y era imposible que por beneficios penitenciarios serían ante la cárcel. Esto, el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, de Europa, de Estrasburgo, decide que va contra la legislación europea. Y se dice, la señora Inés del Río gana ese recurso y debe ser excarcelada según nuestro criterio. Luego veremos, si quieres, entramos en otro debate, que es si tienen o no tienen la obligación de cumplir que eso es otra cuestión. Pero está dictado para un... el gobierno, que estaban obligados. En fin, yo creo que para un solo caso, no para 72. Están obligados cuando no hay coraje en el gobierno, cuando el presidente del gobierno no respeta a su propio pueblo y cuando, ante la obligación de unos compromisos internacionales y teniendo que poner en la balanza esos compromisos internacionales y, por otro lado, la dignidad del país, elige los compromisos internacionales. Es una cuestión de coraje, pero entra dentro de la lógica más aplastante que el gobierno asuma la doctrina Parot después de asumir toda la hoja de ruta de la rendición ante ETA. Es de una lógica aplastante. Lo que tenemos que preguntarnos es por qué Mariano Rajoy, que llega con mayoría absoluta, traiciona todo lo dicho y traiciona además las convicciones más íntimas de sus votantes. ¿Y por qué? Pues porque Mariano Rajoy es un fatalista y porque es un hombre sin el coraje necesario para presidir el gobierno de España. No hay otra explicación, es una interpretación. Solo podemos encontrar una explicación psicológica. Yo no puedo encontrar otra. Y como aquí lo que hace el líder lo siguen todos los demás, si el líder no demuestra el coraje necesario, pues todos los que le siguen le imitan, le emulan y no hacen nada distinto. Pero de todas formas, con respecto a esta sentencia del Tribunal Europeo sobre la doctrina Parot, los acuerdos que están firmados y estas sentencias se consideran declaratorias, no ejecutivas. Es decir, es no un consejo, sino una línea de actuación que marcan, una recomendación. pero no, tú tienes que crear una sentencia posterior desde tu jurisprudencia para ejecutar esa. Si tú no la creas, esa queda vacía. E Inglaterra lo demostró claramente con el caso... 17 sentencias. Inglaterra ha tirado a la papelera 17 sentencias pero además, similares. ¿Por qué? Pues porque el gobierno inglés ha apelado a lo que decía Santiago. Y no eran terroristas. A la seguridad nacional inglesa. Y ahí al daño que hace a la sociedad. El Tribunal de Estrasburgo pinta menos que la tomasa en los títeres. Cuando se tiene dignidad nacional Alemania, y cuando se tiene conciencia nacional, si esos exquisitos y equidistantes jueces de Estrasburgo te dicen que saques a una partida de alimañas de la cárcel, pues el gobierno inglés hace así con la sentencia de Estrasburgo y dice que no la cumple. Y tu tribunal no No ratifica. pasa nada. Porque no tienen capacidad ejecutiva. Porque no tienen el pueblo capacidad inglés ejecutiva. aplaude a su gobierno. Y aquí el pueblo español, sobre todo el pueblo español decente, que es el que sabe que ETA es una banda de asesinos y que las víctimas son los elementos débiles de toda esta ecuación, son los que ese pueblo español sano sería el que se hubiera alineado total y absolutamente y se hubiera dado cuenta y además hubiera servido para que ellos mismos se justificasen y dijeran, no, nosotros la hoja de ruta esa no la queremos. Sin embargo, es que les venía muy bien, porque esto era un avance en esa rendición y en esa claudicación, que es en lo que está el actual ministro del Interior, porque con muchas palabras bonitas y mucho llenarse la boca cada vez que la policía francesa detiene a un etarra en territorio francés y achacarse él mismo, como decir, no, esto ha sido colaboración, pero el caso es que se están deteniendo allí, no se están deteniendo aquí. Él le parece muy bonito, pero él cumple aquí en España con lo que tienen fijado y lo que acabará siendo una cesión de la excarcelación total y absoluta de los presos de la banda terrorista. Ayer hubo, una presentación en el Ministerio del Interior de unos cuadernillos que ha hecho el memorial de víctimas, en el que desde la asociación y desde el mundo de las víctimas pues vemos fuera de lugar que un ministro del Interior que en estos 2 últimos años no ha tenido conversaciones con la Asociación de Víctimas de Terrorismo mayoritaria en este país,
ni interesarse por los expedientes que nos llevan en el Ministerio de las Víctimas, que somos eso, expedientes para este Ministerio del Interior, os lo digo para vuestro conocimiento. Y bueno, pues que se quiera adornarse con el mundo de las víctimas, pues lo veo fuera de lugar, cuando lo que sí debería preocuparle son las cuestiones que tiene encima y que tiene, sobre todo lo que estamos hablando aquí, ¿no? Desgraciadamente, esa continuidad de la hoja de ruta que Rubalcaba, sea lo que sea, pero Rubalcaba era valiente. Rubalcaba nos decía en la cara a las víctimas que iba a negociar con ETA y no nos mentía, pero este gobierno pues sí nos ha mentido. Este gobierno nos ha vendido la moto, para seguir la hoja de ruta. La UET salió a la calle en enero, en el mes de enero, hizo una manifestación por las traiciones del gobierno del Partido Popular, no de las bases del Partido Popular, que las víctimas contamos con ellas, estamos seguros, son la gente que nos apoya en la calle, son la gente que cuando salimos pues a pedir justicia está con nosotros, pero la VT hizo una manifestación, hizo una concentración en Colón por las traiciones de este gobierno, por las traiciones de Rajoy, y que el Partido Popular aprovechó para hacer un congreso para que no hubiera nadie del Partido Popular con nosotros en esa concentración. Señor Abascal. Sí, muy brevemente. Yo creo que la precisión legal que hacía Juan Fluger es muy importante. Es decir, estas sentencias son orientadoras, pero no son declarativas, pero no son de obligado cumplimiento. Pero siendo importante no es esencial. Supongamos por un momento que estas sentencias fueran de obligado cumplimiento según los compromisos internacionales de España. Pero es importante porque la mayoría de los espectadores, de los televidentes, de los españoles piensan que lo han tenido que hacer por imperativo pero legal. Supongamos por un momento que han tenido que hacerlo por imperativo legal. ¿Qué significa la doctrina Parot? La doctrina Parot significa que da igual matar a 8 que 80. Es decir, que un individuo condenado por un asesinato y condenado a 30 años y un individuo condenado por 10 asesinatos a 300 años, a la hora de rebajar la condena, lo hacen desde el máximo posible de tiempo que pueden cumplir en prisión, es decir, los 30 años. Cada uno de los asesinatos. Es decir, el que ha matado a 10 empieza a rebajar la condena igual que el que ha matado a 1. Eso es exactamente la derogación de la doctrina Parot. Eso, es decir, da igual que sea de obligado cumplimiento, da igual que lo diga la ONU, que lo diga el Tribunal de Estrasburgo o que lo diga la Santa Sede. España no podía aceptar eso de ninguna de las maneras, ni siquiera poniéndonos en la falsa hipótesis de que eso fuese de obligado cumplimiento. Eduardo, brevemente, y abordamos ya las declaraciones de Otegi, que hoy ha vuelto a hablar y ha vuelto a justificar a los que reclaman, a los que alegan pues, razones que defienden que ETA vuelva a asesinar a sangre fría. Ahora lo abordaremos, pero antes querías... ¿Por qué ha hecho Rajoy todo esto? Sí. Planteabas. Bueno, utilizaré terminología rajoniana antes de 2011. Cuando aquel bobo solemne que Rajoy definió tal cual a Zapatero, se arrodilló ante ETA, Rajoy, en una célebre sesión parlamentaria, le dijo a Zapatero: usted ha traicionado a los vivos y a los muertos. Y ocasionó un gran escándalo. ¡Qué barbaridades! Usted ha traicionado a los vivos y a los muertos. Bueno, pues Rajoy ha hecho exactamente lo mismo, traicionar a los vivos y a los muertos. Y antes de ganar las elecciones ya sabía que los iba a traicionar. Ya había pactado la traición con Zapatero. Ya había pactado la asunción de la hoja de ruta que decías tú, del plan de claudicación del Estado ante ETA. Ya lo había pactado. Engañó a las víctimas y nos engañó a todos, sabiendo además que nos engañaba. Con lo cual la traición es doble. ¿Pero y por qué lo hizo? ¿Por qué ha decidido seguir cuando se había comprometido a lo contrario? ¿Tiene una mayoría absoluta como porque él asume que la solución al conflicto vasco... No asumamos el lenguaje al conflicto vasco, no como ellos le llaman, la solución al conflicto pasa por poner en libertad y darles empleo y sueldo remunerado a los asesinos. Porque al fin y al cabo los asesinos son, como dice Pablo Iglesias, lo dice de una forma más brutal, pero en el fondo Rajoy asume eso, son luchadores por la libertad de Euskadi. Y hombre, un matiz, ¿no? Hombre, pues a los luchadores por la libertad de Euskadi, una vez que ETA no derrama cuajarones de sangre en la calle, a cambio de eso, pues vamos a irlos sacando. Señor Abascal, brevísima intervención y abordamos ya las declaraciones de Otegi. Yo no creo que él asuma especialmente que la solución a lo que has llamado conflicto vasco sea, en este caso, una concesión. Es que
que Rajoy asume que la solución a cualquier tipo de conflicto es la rendición. Aquí nos habéis convocado para hablar de una cosa, que es la política antiterrorista, pero es que lo ha hecho absolutamente con todo su programa. La solución a cualquier tipo de debate, de conflicto democrático, de pareceres con la izquierda, es la rendición, es la entrega, es el modo de estar de Rajoy en la vida y el modo de estar de Rajoy en política, es su forma de ser. Clarísimo. Bueno, pues les hablábamos hace unos momentos de unas declaraciones que ha hecho hoy Arnaldo Otegi, justificando las razones de los que todavía a día de hoy justifican pues, que ETA tiene que volver a matar. Hay razones para continuar con la lucha armada, pues estamos en un punto de frustración que finalizaría solucionando el problema de los presos políticos. ETA quiere dejar las armas, pero el Estado no quiere saber nada de eso. Si ETA deja las armas, el Estado golpeará con más rabia. Bueno, valoración. Eduardo, creo que querías hablar brevemente, la valoración que todavía tenemos que abordar en la entrevista en Salvados. Bueno, procuraré contenerme porque entonces el que va a acabar encarcelado voy a ser yo. Esta rata de ETA, esta alimaña repugnante, que el otro día en un programa repugnante de una cadena que es un albañal periodístico, se envanecía de su historial y decía algo verdaderamente sin encontrar respuesta por parte del periodista, bueno, periodista o lo que fuere, lo que tenía enfrente. Decía que el día que Miguel Ángel Blanco apareció muerto, o sea, fijaos la terminología, apareció. Eduardo, primera valoración sobre lo que ha dicho y ahora rescatamos las de Salvados y lo volvemos a ver bueno, porque por la gente que coincide con lo que yo vengo diciendo desde que se rindió el Estado ante ETA. ETA está dispuesta a reiniciar lo que él llama lucha armada, y yo digo crimen organizado, en cualquier momento. O sea, tiene toda la razón. No se ha ganado la batalla ETA como afirman la mayoría, la totalidad de los políticos de nuestro país. Si lo ha dicho el mismo Otegi, ETA va a volver a matar cuando lo considere oportuno, cuando lo considere políticamente conveniente, cuando vea que lo que ella ha pedido no se le otorga en su plenitud. Volverá a matar, lo ha dicho Otegi. Señor Sánchez, ¿cómo recibe como víctima estas declaraciones? Desde la VT venimos diciendo lo mismo que comenta Eduardo, que desde esa tregua, o sea, o cese para ellos de la violencia, o sea, ETA sigue activa, ETA no ha entregado las armas, ETA no ha colaborado con la justicia, ETA no ha hecho nada, ETA está ahí. Y cuando vamos a visitar la comunidad autónoma vasca y vamos a esos pueblos pequeños y vamos a ver a las víctimas que están en esos pueblos pequeños, vemos, además Santiago ha hecho referencia anteriormente aquí, se palpa, se sigue palpando el miedo, se sigue palpando el temor, se sigue viendo a esos grupos de presión que te presionan, o sea, psicológicamente y que siguen teniendo aterrorizado, sobre todo en los pequeños pueblos de la comunidad autónoma vasca, o sea, que es un ejemplo, pero vamos, meridiano, el darte una vuelta por Zumárraga, por Vergara, por Eibar, por cualquier de estos pequeños pueblos en los que la selección, la basura selectiva, o sea, en el que tienen a los ayuntamientos a sus amiguetes, en el que siguen señalando con los dedos, en el que siguen dejándote marcas, ¿sabes? Y que, ya te digo, que como Guardia Civil, que yo estuve hace 25 años prestando servicio en Eibar, y bueno, pues aquellos años han traído estos y aquellos polvos o aquellos lodos, aquellos pueblos han traído estos lodos, y seguimos igual, o sea, y no hay ninguna realidad de la que nos quiere vender el ministro del Interior de que hay normalidad en el País Vasco. No hay normalidad, señor ministro, no hay normalidad. Vaya usted a verlo, que no lo hay. Las declaraciones estas, en tan poquito espacio de tiempo no se puede dejar tan clara cuál es la postura que hay ahora mismo, tanto de la banda terrorista ETA como la actitud del Ministerio del Interior. Este señor, este individuo, señor, le queda un poquito grande lo de señor, ¿no? Esta rata miserable. Otegi ha dicho que se dan las circunstancias para que ETA vuelva, él dice, a la lucha armada, es decir, a cometer asesinatos y a cometer atentados, o si no nos sacan a los presos. O sea, el chantaje está claro. Es decir, ¿por qué hemos dejado de pegar tiros en la nuca y poner bombas Lapa en los coches de los policías y los guardias civiles?
porque ustedes van a sacar a los presos de la cárcel. Ustedes se han comprometido a esto. Si no, yo vuelvo a la misma dinámica de asesinar y aterrorizar, no ya solo socialmente, como contaba ahora Alfonso, sino por medio de los asesinatos. Ese chantaje, o sea, esas declaraciones y ese chantaje que lanza desde esa televisión, supongo que será una televisión vasca, ¿no? Una televisión, porque estaba hablando en euskera, es más que suficiente para que este señor vuelva a la cárcel. Es decir, tú no puedes hacer una amenaza de ese tipo al Estado de Derecho. Y deja claro, por otro lado, que la hoja de ruta se cumple, que ellos están en las instituciones, que están saliendo los presos y que la opción que tiene el gobierno es seguir sacando presos, la opción que ellos le dejan al gobierno. Otra cosa es la que el gobierno quiere aceptar, porque ya hemos hablado de la cobardía de las artes, hemos hablado de la cobardía de los etarras, pero no hemos hablado de la cobardía del gobierno. Que lo va a aceptar. Que lo va a aceptar, que ese es el drama. Bueno, ahora sí sé que tenéis muchas ganas de hablar todos, pero me gustaría recuperar antes esas declaraciones, esa entrevista que le hizo Jordi Évole en el programa Salvados a Arnaldo Otegi. Vamos a ver, si cuando a ETA actuaba nosotros no condenábamos, porque esa era nuestra posición política, ¿cómo tú me puedes pedir a mí, ahora, hoy, que yo condene una cosa del pasado cuando yo no la condenaba cuando se producía? Lo que tú estás diciendo es que, aparte del Estado, le hubiese convenido que ETA hubiese seguido matando. Sin duda, sin duda. Y estoy convencido de más. A una buena parte del Estado le convendría que volviera. Quiero en cualquier caso recordar que la propia sentencia de Hipercor se recoge que ETA dio al menos 3 avisos de que existía una bomba colocada en Hipercor y que sí, la pero policía por mucho mencionaba. que tú avises, si has puesto un coche bomba en un supermercado puede pasar lo que pasó. Eso está claro, pero la intención no era matar. Eso quiero dejarlo claro. Yo tengo un recuerdo imborrable de ese día, porque yo, fíjate, ese día, el día que apareció Miguel Ángel Blanco muerto, estaba en la playa de Zarauz. ¿Qué hacías en la playa? Pues estaba en la playa como un día normal, estaba con mi mujer y con mis hijos. Santiago Abascal, desde tu partido, desde Vox, habéis presentado una demanda contra Arnaldo Otegi, basándoos en que en estas declaraciones, exactamente en qué puntos de su declaración, de su entrevista. Pues sí, lo hicimos ayer, acudimos a la Audiencia Nacional, yo y el secretario general de Vox, Javier Ortega, a presentar una denuncia por enaltecimiento del terrorismo, por justificación del terrorismo, que es lo que hace a lo largo de toda la entrevista, y por humillación a las víctimas, porque esto, siendo vomitivo, todos los argumentos, lo verdaderamente terrible... Es que se le dé el altavoz. Es que se le dé este altavoz. Es verdaderamente terrible. Claro, eso no debe tener ningún tipo penal y no quiero andar en esa cuestión. Pero desde luego, Arnaldo Otegi ha cometido para nosotros clarísimamente los delitos de exaltación del terrorismo, justificación del terrorismo, que es el tipo penal concreto, y por lo tanto, el que lleva aparejado, que es el de humillación a las víctimas del terrorismo, lo hizo en esa entrevista, pero es que lo ha vuelto a hacer en la ETV. Yo ahora estaba escuchándole y preguntabais, ¿qué significan estas declaraciones? Pues significan y constatan 3 cosas. Primero, que ETA existe. En segundo lugar, que ETA es el gendarme en la sociedad vasca y una auditora del proceso de rendición. Y en tercer lugar, que Otegi es el portavoz de ETA en estos momentos. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Igual que decía Otegi, hay que decir con toda claridad que no queríamos matar en Hipercor. Pues hay que decir con toda claridad que Otegi actúa como el portavoz de ETA. Y algo muy importante. ¿Cuál es la diferencia de esta situación con otras treguas de la banda terrorista? Pues que esta ha durado 10 años, que es más larga. Nada más. Pero nada más. ¿Por qué? Porque el gobierno Aznar, en su última etapa, les puso contra las cuerdas y porque ven en estos momentos que su fin perverso de la destrucción de nuestro país y de la destrucción de nuestra convivencia histórica se puede conseguir sin el terrorismo. Y si no pueden conseguirlo, volverán. Y eso es lo que anuncia el portavoz de ETA, que es Arnaldo Otegi. El portavoz que ya se ha postulado como el futuro Lehendakari, además dice que está encantado, que será un honor ser el Lehendakari. Que sea muy más peligroso para España. Más peligroso para el Estado español. Eduardo, la intención no era mala al atentar en Hipercor, dice Otegi literalmente. ¿Cómo puede decir que ETA no tuvo mala intención al atentar contra Hipercor? Y por otra parte también dice que Miguel Ángel Blanco apareció muerto. Bueno, pues lo puede decir porque este señor es, como bien le ha definido José Antonio Expósito en la COPE, este señor, cito literalmente, es puta basura. Eso es lo que ha dicho Expósito de él en la COPE. O simplemente cito a un colega. Bien, bien. Entre comillas, ¿no? Literalmente ha dicho. Y eso solo se puede decir cuando se es lo que Expósito dice de Otegi. Puta basura. Que ETA no tenía intención de matar en Hipercor, el atentado con más víctimas de la historia criminal de ETA.
¿Qué pretende con sus declaraciones? ETA no pretendía matar. Echarle la culpa a la policía, porque dice que ETA avisó. Pues al final es... al final la policía es la culpable de los 21 muertos y los 45 heridos de Hipercor. Hay un engaño importante, hay un engaño importante ahí. Entre el primer aviso que se da telefónicamente y el tercer aviso, median 5 minutos. ¿Qué quiere decir que medien 5 minutos? En primer lugar, es imposible desalojar un centro comercial. Juan, eso es mentira. ETA quería muchos muertos. No, y los pero consiguió. ETA lo que estaba buscando desde el primer aviso es que ahí se concentrara la mayor número de policías, porque esto era una